Hola, hoy estamos con León Valencia. Él es un analista político, es un investigador, es escritor además, y ha dedicado gran parte de su vida a recorrer los diferentes procesos de paz y también, por supuesto, de violencia que se han suscitado en este país. León, muchas gracias por aceptar esta invitación En Primera Persona. Muchas gracias, Luis Fernando, por la invitación y aquí estoy. Es muy agradable hablar contigo. León, ¿qué se encuentra haciendo usted en estos momentos? ¿En qué anda? Yo dirijo la Fundación Paz y Reconciliación, es un centro de investigación sobre la política colombiana y ha ido cambiando con el tiempo. Ahora nosotros estamos con ese grupo que son más de 100 personas metidos en trabajar sobre transición energética, sobre conectividad con jóvenes. Tenemos un proyecto cultural, o sea, ya no solo hacemos investigación sobre violencia, que era nuestro, digamos, emblema, y que era un poco triste porque era contar combates y muertos y víctimas, y era un poco también triste todo eso. Y ahora, además de eso y de seguir trabajando por iniciativas de paz, pues nos metimos en otros campos. Tenemos oficinas en Bogotá, en Buenaventura, en Cúcuta, en Santa Marta, o sea, estamos en las fronteras de Colombia con oficinas y con trabajos en esos lugares, y también tenemos una oficina en México. Entonces este es un centro de pensamiento que ya tiene una tradición en Colombia y que sirve también de semillero para que de ahí salga mucha gente al servicio público, a políticos, en fin, y les ha ido bien. Esa es una parte de lo que yo hago. Y la otra parte es escribir investigaciones académicas, ensayos académicos, pero también ficción. Ahora vine aquí a Bucaramanga a presentar una novela, La vida infausta del negro Apolinar, en la Casa del Libro, hoy a las 4 p.m. León, en ese libro que está publicado con su pluma, pero a diferencia de lo que acaba de mencionar, de los ensayos, de esa investigación pura y dura sobre los procesos violentos en nuestro país, este es un libro distinto porque es ficción. ¿De qué trata este libro principalmente? Es la historia de un negro del Pacífico, del negro Apolinar, con todos sus amores, sus derrotas, sus triunfos, su dignidad, pero también simboliza mucho lo que le ha pasado a ese mundo negro en Colombia, que está en el corazón del país, que está en lo profundo de nuestra cultura, pero que ha sido muy negado y ha sido muy discriminado, ha sido muy ignorado, y ahora está saliendo a la vida pública, a la vida social, está jugando un papel en Colombia. Y hay que rescatar también todas esas vidas. Ahora, esto es una novela con todo, digamos, los cánones de la novela. Es un personaje de ficción, es un personaje que pues, es un negro, es un individuo, no es hablando de políticos, ni hablando de empresarios, sino es una vida, digamos, de un personaje para mí muy querido. Y también porque yo tenía que rendir homenaje a ese mundo negro. Yo tengo una admiración enorme por los negros, las mujeres negras, por esa mezcla de alegría y de tristeza que va en ellos, esa fuerza que tienen cultural adentro. Y nunca había escrito nada de ensayos ni de investigaciones académicas, ni siquiera una columna en mi vida sobre los negros, hasta que encontré un camino, porque yo no soy ni antropólogo ni sociólogo, y encontré un camino para hablar de los negros, y mediante una novela, mediante la ficción, y ahí está, es una historia bonita de amor y de amistad, un honor a la amistad. ¿Y cuánto tiempo le demandó, León, trabajar en ese texto? Y se lo pregunto también un poco porque pues usted está acostumbrado a profundizar en investigaciones, en documentos, en textos. ¿Esto lo sacó un poco, hizo ese proceso de abstracción quizás de esa investigación dura de esos temas de violencia y paz? Sí, fue en pandemia, Ajá. fue el año de la pandemia.
Y fue los primeros días de pandemia que encontré la manera. Yo leí una novela en esa oportunidad, empezando la pandemia, ya uno revisando la biblioteca, mirando qué hacer en el encierro y en la incertidumbre y el gran miedo que generó la pandemia. Y encontré un libro que se llama Las estrellas son negras. Es una novela de Arnoldo Palacios, un negro del Pacífico, que escribió un día en la vida de un muchacho negro, la tragedia de ese muchacho, que me llamó mucho la atención porque pues hay una referencia de un día en Dublín, que es la gran novela de Ulises, y me llamó mucho la atención. Esa novela fue escrita en el año 48. Él la escribió, él tenía incluso una discapacidad, era un joven que estaba asomándose, digamos, a la literatura, pero de algo especial tenía, porque se vino a Bogotá con esa novela y en medio del Bogotazo, lo que fue la muerte de Gaitán, quemaron la pensión donde él estaba y le quemaron su novela, y volvió y la repitió y la dejó y la rescataron después y se publicó y es una joya esa novela. Después él es un gran personaje, se va a Francia, vive en París muchos años, se casa en París, escribe muchas cosas. Arnoldo Palacio ahora está siendo un poco conocido en Colombia. Esa novela la tomé en mis manos en medio de la incertidumbre. Esos días me habían diagnosticado la prueba de COVID, tenía COVID. Ajá. Y yo tengo una niña en ese momento tenía 6 años, 5 años. Tengo y mi esposa, y con ellas, pues lo que hice fue encerrarme en un cuarto, porque a ellos la prueba no les salió positiva, a mí sí. Entonces me encerré en un cuarto y empecé a escribir esa novela en medio de ese trágico momento que es muy fuerte. Yo no sé, la humanidad apenas yo creo que está asimilando lo que fue la pandemia, pero es que eso es una cosa única, porque fíjate que todos estamos encerrados, como en la cárcel todos. De acuerdo. Y la cárcel es el castigo de la modernidad frente a los delincuentes, porque antes se desterraba, en el medioevo y en la antigüedad se desterraba, se iba a la guillotina, se ahorcaba, pero la cárcel fue un invento de la sociedad moderna, de la modernidad, y es el castigo a los delincuentes, y de un momento a otro todos terminamos castigados y encerrados por un virus. Y ese hecho era muy, muy fuerte. Yo recordé mucho en ese tiempo los escritos de Foucault, en francés, sobre la cárcel y sobre la reclusión. Entonces ahí escribí la novela, y escribí esa novela para rendir honor a los negros en ese año de pandemia, y me demoré un poco para publicarla, sí, porque tenía cierta pues timidez, como vergüenza un poco, de que siempre, un blanco escribiendo, un blanco o un mestizo escribiendo de un negro, y de los negros, pues no sé cómo iba a resultar eso. Entonces empecé a enviarle los borradores a los negros y amigos míos, a ver si pasaba la prueba de la novela. Y entonces me escribían, y algunos se sentían. Uno me escribió una carta, me dijo: yo soy ese Apolinar, todo lo que tú dices ahí me ha llenado de emoción, porque es como si fuera yo el que hablaba en muchas cosas. Y ahora en una presentación en Cartagena, una anécdota bellísima, porque uno de ellos, también uno de los negros, se llama Nicolás Estrada, tiene también los años de mi personaje, de mi héroe, que es Apolinar. Entonces él llegó, yo le dije: presentemos la novela juntos. Pues dijo: no, pero es que yo no soy escritor, no sé nada, yo soy un poco mal lector, yo no soy un tipo que le sirva a usted para una presentación. Y dijo: no, es que yo no necesito eso, yo necesito es que usted, ¿cómo lo sintió el libro? Y entonces hay una anécdota que a mí no se me había ocurrido, porque la novela, fíjate que la novela tiene un reto al lector, no tiene sino comas. No tiene ni un punto seguido,
ni puntos aparte. Los únicos puntos aparte son los de los capítulos largos, que son capítulos largos. Son 300 páginas a puras comas. Entonces fue presentando ahí en un escenario en Cartagena, lo más de bello, en una terraza, dice, y fíjense, les voy a contar por qué León Valencia utiliza solo comas. Yo descubrí el secreto, dice él. Es que a los negros, como nos quitaron tanto tiempo la palabra, ahora que nosotros nos tomamos la palabra, no queremos dejárnosla quitar, ni que nos pongan puntos seguidos, ni puntos aparte, no que no nos hagan pausa. Nosotros hablamos, los negros hablamos y no nos dejamos quitar la palabra. Y por eso León Valencia utiliza solo comas. Me pareció una anécdota bellísima, claro, porque bueno, es un reto, claro, obvio. Yo quería reflejar una conversación de negros. Ajá. Y las conversaciones, la pausa de las conversaciones, digamos, de un diálogo, se utiliza un punto cuando el otro interrumpe. Ajá. Cuando hay otro hablante, pero mientras uno habla, el signo de puntuación, la pausa es la coma. León, en este tema, Colombia, en sus 200 años de historia, me puedo estar de pronto equivocando, pero no habíamos tenido una vicepresidenta que fuera negra. Y usted de alguna manera le está rindiendo un homenaje con su libro a este color de piel, a esta raza. Pero en Colombia este es un país racista. Usted que viaja por tantas partes. Profundamente racista, profundamente racista. Incluso se disfraza mucho todo eso, porque la gente, lo primero que uno tiene que sospechar cuando dicen yo no soy racista, pero, y ahí el pero es que es una vaina bastante fea a veces, cuando dicen el pero, yo no soy racista, pero sí. Y ahí empieza a hablar. No existía la costa pacífica. Digamos, cuando alguien hablaba de costeños, cierre los ojos y piense, hablaba de la costa atlántica. Nadie decía, oiga, es que tenemos dos costas, es que tenemos dos costeños, los de la costa pacífica, y la costa pacífica es más extensa que la atlántica. No existe la palabra santería en Colombia, existe en Cuba, en Estados Unidos, en Brasil. La palabra santería, que es la mixtura de las costumbres ancestrales que trajeron de las religiones africanas, los negros, los esclavos, con la Iglesia Católica. Pues en el Pacífico hay todos esos ritos negros que son santería, pero la palabra está prohibida. Era una palabra que no podía utilizarse, entonces no la utilizaban. Pero los alabados, la forma como reciben los niños cuando nacen, la forma como se casan, la forma como los rituales de la muerte, todos son rituales muy, muy santeros, invocando una relación distinta, ¿no? Ellos tienen una relación distinta con la naturaleza, con el mundo. Y esos dioses que aquí ya no, pues todos los fusionaron en algunas religiones, pero también ha habido entonces gente que se ha preocupado por meter a los negros en la cultura, por darles un lugar. Y hay un obispo en Buenaventura que hizo eso. Y tú vas, por ejemplo, en Buenaventura, vas al cementerio central y ves como, primero están igualados todos porque solo hay unas bóvedas y no hay más, y todas son iguales, los adorna la gente que lleva, y la gente practica lo que es muy común dentro de los negros, y es que van a cantarle a sus deudos, a sus muertos cada semana, y llevan cosas y comen allá y toman biche en el cementerio, y eso se volvió costumbre, esa cosa que no es en ninguna parte, pues el cementerio es como cementerio católico y es sombrío, solo, silencioso, miedoso. Esto no, esto es un cementerio lleno de flores alegres y de bulla, porque llegan a rezarle y a contar anécdotas y a poner las canciones que le gustaban al muerto. Y eso rompe un poco toda esta cosa nuestra. Entonces, sí hay una discriminación muy grande. Nosotros tuvimos, pues, claro, ya tuvimos la esclavitud
y este cuento del el negro Apolinar hunde sus raíces en los esclavos que trabajaban en los ingenios paneleros desde el siglo XVI, que eran grandes ingenios regidos por comenderos españoles. Y luego, pues, explica eso y cómo fue esa transición a estos nuevos ingenios azucareros y cómo se mantuvo muchas costumbres del mundo esclavista. Hasta hace poco se pagaba con vales en los ingenios, en algunos ingenios azucareros, y había unos grandes tiendas donde la gente iba con sus vales a redimir sus vales para que le entregaran hace 50 años, 40 años el arroz, la comida, todo el mercado, y era con vales que luego eran cambiados por la gerencia de la empresa del ingenio azucarero. Entonces cuento un poco de esas historias, pero esas historias en carne de personas, de seres humanos complejos, que son eso. La heroína es Sara Caicedo, que es una rubia. Ajá. Pues es una rubia, auténtica rubia, que son escasas yo no sé si tú sabes, las rubias son como 5 millones en el mundo. Sí. Son muy escasas, las rubias auténticas, la mayoría, pues para que la piel, el cabello, los ojos, por eso es que son un mito. Entonces, el otro héroe de mi novela es una rubia en amores con Apolinar. Alguna vez tiene amores con Apolinar, el negro Apolinar, que es un obrero mecánico de tractores. Entonces, estas son historias. Me permitió sobrellevar la pandemia esta novela, y estaba al final contento de que ocupé ese tiempo, además de dirigir la fundación, pues dirigirla virtualmente, porque nos tuvimos que inventar, y era muy dramático porque, bueno, uno dirigiendo a todos los muchachos, los que trabajan, yo soy un abuelo, el abuelo de la fundación, pero los otros son muchachos de 30 años, 25 a 35 años, que son recién egresados de las universidades. Tenían escenas de pánico en la casa. Nosotros tenía uno que atender, oiga, que fulano de tal, porque estaban encerrados muchas veces solos, o con su abuela, o con su familia, y cosas muy dramáticas en esa pandemia. Mientras vivía eso, me inventé a un personaje para conversar con él, porque Apolinar es un personaje, se comunica con cartas, con un interlocutor, y entonces recurrir también al género epistolar para hacer una novela mediante cartas entre personajes. León, de pronto, pasando ahora y aprovechando su presencia aquí, quisiera preguntarle sobre este momento que estamos viviendo en nuestro país. Usted es un analista, ha hecho innumerables investigaciones, trabaja en las fundaciones que ha trabajado, pues incluso adelantó una investigación en donde se comprobaba ese contubernio entre el paramilitarismo y el Estado colombiano. Estamos condenados los colombianos a vivir en ese círculo eterno de violencia que pareciera que se recicla y se recicla y se recicla. Pues empecemos por mi profesión y mi actividad durante tantos años, que es de analista. Es muy difícil ser analista en Colombia en este momento. La polarización va quitándole lugar a voces que son, digamos, que pueden mirar las cosas con cierta distancia. Que yo no soy neutral, no tengo mi posición sobre la vida colombiana, y tengo una posición muy crítica sobre la vida colombiana, pero no soy afiliado a ningún partido y no tengo adscripción política ninguna. Digamos, me muevo ahí, y es muy difícil en la polarización, porque uno queda mal con todos. Aquí los de derecha dicen que soy de izquierda, y los de izquierda dicen que soy de derecha, entonces quedo como mal con todos lados. Pues como he hecho una línea tan larga de análisis, pues tengo una visión optimista,
que es muy raro, porque todo el mundo dice, estamos en lo peor de la vida, esto se fue, este país se fue al suelo, estamos en el abismo. Pues casi siempre le recuerdo, cuando empezó este siglo, eso hace 20 años, ¿sabes cuántos ilegales había armados? 70.000. Así es. Había 34.000 que se desmovilizaron con los paramilitares. La FARC estaba en su momento más alto y llegó a tener 20.000 efectivos. Y entre el ELN y los demás grupos formaban para 15 o 16. O sea, habían 70.000. Hoy hay 18.000 ilegales en armas. O sea, 4 veces menos. Llegamos a años de 3.000 secuestros. Pues hoy suben hasta 300 a veces estos años, lo cual es un desastre, pero son 10 veces menos. 600.000 desplazados. En los últimos años ha habido 60.000, 50.000 desplazados. Este año va a crecer un poco por el desastre del Catatumbo. Había años, y esta es la forma de medir los homicidios, por tasa, por 100.000 habitantes. Llegó a haber 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy hay 26 o 27 homicidios. De manera que el país ha cambiado. Uno dice, no, mire el atentado a Miguel Uribe, sí, muy horrible. Pero ¿cuántos atentados hubo en un solo año? En el año 89 y 90. Sí. Y candidatos presidenciales, y pues Galán, imagínate. Y bueno, eran unas organizaciones poderosas. Uno imagina a alguien más poderoso, más el genio del mal, Pablo Escobar, Los Rodríguez Orejuela, eran organizaciones. Luego los paramilitares, Castaño, ya eso pasó. Las FARC, el poder de las FARC, el poder del ELN, eran enormes. Amenazaron Bogotá, es que estaban en las goteras que dicen. Las goteras de Bogotá. La Calera queda a 30 kilómetros. Sí. Y entonces ahí había ya destacamentos de las FARC. En el propio Bogotá estaba el Frente Antonio Nariño, que atacó el Palacio de Nariño y atacó el Club del Nogal, empezando eso. Entonces hoy en día, pues claro que tenemos violencias, claro que tenemos muchos problemas, pero son de otra naturaleza. Ya la amenaza, estas organizaciones como las FARC quería tomarse el poder central, lo mismo el ELN. Pues las FARC negociaron, dejaron un poco de disidencias, pero negociaron y ya no hay ese propósito. Y el ELN declinó ese propósito, dice que es una organización de resistencia. Está en las fronteras resistiendo, en una cosa que llaman resistencia del sur global, que es como inventarse un cuento para subsistir como organización. Pero la sociedad ha cambiado mucho, entonces aquí, en este momento, la naturaleza del conflicto cambió. Tenemos una cosa que es una lucha por rentas, no por el poder político, por rentas, por control social en las regiones, y ataque a la población, pero ya no existe esta lucha política por el poder. Eso es un cambio drástico y uno quisiera que no hubiese todas esas violencias, pero eso tiene un alimento grande en la ilegalidad, en el narcotráfico, en la minería ilegal, y ese es el tema principal, la disputa por rentas. León, escuchándolo, uno diría, y tengo, digamos, que entrar a hablar sobre el presidente Gustavo Petro, ¿qué tanto los colombianos no lo entendimos? ¿Qué tanto los colombianos, y no me estoy poniendo del lado de ninguna de las tendencias, sino qué tanto también los medios de comunicación, por ejemplo, todos los días, a todas horas, en las emisoras, en los periódicos, describen un país como el que usted dijo en este momento, como si nos fuéramos a ir al barranco? Pues es que yo creo que hay un cambio y hay una irritación muy grande digamos, del mundo político tradicional en Colombia. Porque por primera vez llegó un tipo de izquierda, además es guerrillero y además bastante peleón. O sea, ese señor, yo no sé cómo le dicen aquí en la costa le dicen peleonero, bastante peleonero. Sí. Y pues llegó a hacer unas cosas por las cuales él ha luchado toda la vida. Pues unas reformas sociales,
Felipe López, el que era dueño de Semana, hizo una columna cuando empezó el gobierno de Petro y dijo, pues este es un lobo disfrazado de lobo. O sea, no es un lobo disfrazado de oveja. Él dijo que iba a hacer y está tratando de hacer las reformas por las cuales lo eligieron, con una cosa, y es que, pues, tiene este hecho, no le permiten, porque el poder, digamos, en Colombia, en esta democracia, afortunadamente, está repartido. Pues el Congreso es y ahí no tiene mayorías, las Cortes tampoco tienen mayorías, las fuerzas militares pues son respetuosas del fuero presidencial, pero no son pues afectas a Petro, porque más distantes que pueden ser de Petro, que fue su rival y su enemigo en los tiempos de guerrilla. Entonces, y la opinión pública está dividida. Entonces el poder de Petro es relativo para hacer las reformas, las que él quería. Si son buenas o malas es un tema que se puede discutir, pero él ha hecho algunas utilizando dos cosas que tiene. Pues unos votantes que le son fieles, la calle, una capacidad de debate enorme y de presión enorme desde el Ejecutivo, porque el Ejecutivo además en Colombia es muy importante, es el presidencialismo, hay muchas facultades, hay muchas posibilidades para un presidente. Eso es lo que ha intentado. Él tiene esta cosa, y es que si no puede hacer las reformas, entonces él culpa a otros. Y ese es un discurso fuerte. Uno es que yo he intentado, miren, pero es que no me dejan, primero. Y segundo, pues no las declina. Y eso en Colombia, a la gente, yo creo que Colombia perdona que no las haga. Lo que no perdona es que entregue las banderas. Entonces él sigue teniendo en la opinión un 35 a un 40%. Y es el único que tiene ese nivel de favorabilidad en el país, pues porque ningún político tiene esa favorabilidad. Usted ve los que están compitiendo en elecciones, nadie pasa del 15, son 13, 10, en fin. Con la reforma laboral, que se sacó de la manga un decreto para una convocatoria, una consulta popular, y se fue y hizo una manifestación en Cali, y con eso obligó al Congreso a que aprobaran esa reforma laboral. Si él declina esa reforma y declina todas las reformas que ha impulsado, pues eso sí no se lo perdonan a él. Le van a perdonar que no las haga, pero no que las entregue. Y ese es un punto que va insistiendo mucho. Ahí yo converso mucho porque es mi amigo, porque yo lo saqué de aquí de Santander para llevarlo a una escuela que llamaba Escuela Nuestra América en Bogotá, a Antonio Sanguino, que es el ministro que estudió aquí en la UIS, y que estuvo su adolescencia y la pasó acá. Entonces yo le decía a Antonio, pues estás en el lugar preciso y en el momento preciso, porque te tocó el momento clave y vamos a ver cómo te comportas, porque si no logras sacar esa reforma, dijo, y estás en las dos reformas más importantes, en la de pensiones y en la laboral. Entonces yo veo esas cosas del gobierno de Petro, veo que Petro, pues esto es un sabor agridulce de esta presidencia, porque no sé, la gente muy joven y tampoco, porque es una información de muy lejos de aquí de Colombia, pero en la revolución cultural, los chinos en los años 60 se inventaron una frase: el gobierno tiene que ser rojo y calificado. Quiere decir que eran comunistas, tenían que ser comunistas, pero que tenían que ser técnicos, rojos y calificados, tenían que ser los funcionarios. Y resulta que Petro pues llamó a unos calificados, que eran al principio el ministro Campo, la ministra López, el ministro Alejandro Gaviria. Statu quo. Sí, y habían tenido experiencia, eran calificados. Y luego tenía unos que son rojos, que son toda la gente de izquierdas que no tenía mucha experiencia,
que nunca había gobernado, no había tenido puestos ministeriales y todo eso, los colocó. Entonces el gobierno de Petro era, los calificados no son rojos y los rojos no son calificados. Eso fue el gobierno y no tenía por qué después hacer una gran gestión y en muchas cosas realmente no le ha ido bien. Hay cosas que no le salieron, pero digamos que una cosa que es, la democracia ganó mucho porque por primera vez hay alternación política. Es que una democracia sin alternación es muy precaria. Entonces, por primera vez, ahora si ellos pierden, si la izquierda pierde, va a ser una mejor oposición, más calificada porque ya conoce el Estado por dentro. Y si ganan, yo creo que ya entrenaron 4 años, ya hacen un mejor gobierno. Y eso es muy bueno para la democracia, y seguramente, pero hay alternación, hay competencia política entre distintos, entre realmente gente con pensamientos distintos y con cosas distintas en la cabeza para transformar o para mantener el statu quo en el país. León, quiero terminar con esta pregunta que le hemos hecho a la mayoría de personas que se han sentado aquí en donde usted está en primera persona. Más de 100 aspirantes a la presidencia de la República representa una fortaleza de nuestra democracia, o por el contrario significa que cualquier persona la vara está muy bajita y decide, pues yo también entonces me lanzo a ser presidente, candidato a la presidencia? Pues Fernando, es que estamos en una cosa muy rara, muy extraña en Colombia, porque hay polarización y fragmentación enorme de la política. Uno pensaría, cuando hay una polarización es que hay uno acá y otro acá y 2 bandos y pelean y bueno, no, aquí hay una polarización, pero hay una gran fragmentación del mapa político. Entonces aquí 36 partidos, 100 candidatos y eso pues eso significa que no hay partidos y que el juego político no es caracterizado, digamos, no hay una gente con programas e ideas distintos que se confrontan, sino que hay una lluvia de intereses personales, de deseos de figurar. Muchos se lanzan incluso sabiendo que no van a llegar a ningún lado a la presidencia, sino que simplemente hacen como méritos para después ser ministros, que los nombres de embajadores o que les den un instituto descentralizado. Entonces, como hay tanta plata que se mueve en la campaña, dicen, bueno, alguien me da plata y como hay ilegales dando plata y todo el mundo dando plata aquí, con esto hago una campañita y ahí ya me perfilo. Y mucha gente sin ninguna convicción de que van a ser presidentes, pues se meten. Ahora, también está la marihuana electoral, que todo el mundo piensa que puede llegar a ser presidente. Entonces, uno dice, hay unos que yo, pues, que soy muy cauto con eso porque no me gusta como desinflar a nadie. A mí llegan y me consultan, oiga, León, ¿usted qué opina? Yo me voy a lanzar a tal cosa, a la Cámara, al Senado. Hombre, ¿cómo no se me había ocurrido? ¿Usted tiene todo el perfil? Láncese. Yo no me voy a poner a eso, no queda como envidioso. No, que nunca ha hecho una selección ahora me dice que yo no puedo lanzarme, que hijo de puta tan envidioso. Entonces yo le digo, no, lance, hermano, porque la gente aquí en Colombia ahora hay un exceso de liderazgo, o sea, la gente en Colombia brotan líderes de todos los lados. Eso es una cosa asombrosa, campesinos, indígenas, y eso para bien y para mal. Aquí hay unos genios de la guerra que han surgido del campo y luego son unos impresionantes. La exceso de liderazgo en Colombia es muy grande, no es una ausencia de liderazgo. Todo el mundo quiere ser líder. Y además, como somos tan individualistas, y los santanderianos y búcaros sí que son individualistas. Ahí nos meteríamos en otras Honduras. En otras Honduras, no por ofender a nadie. No, señor. León, siempre será muy agradable conversar con usted por todas las enseñanzas que puede transmitir. Muchísimas gracias por sacar este espacio en primera persona. No, muchas gracias por la invitación. Y estos podcasts son divertidos. Así es.